a estar compartiendo. Tenemos también entre manos pues el pronunciamiento de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, que la vamos a compartir con ustedes porque es importante y necesario el hecho de que usted conozca pues digamos el malestar de que estas instituciones estén haciendo llegar con respecto a lo que viene ocurriendo no solo acá en la provincia de Cochabamba, sino también en la región Cusco, específicamente en Chumbivilcas. Y bueno, todo esto vamos a estar compartiendo, como les digo, en esta edición. Y bueno, yendo un poco al plano nacional, vamos a compartirles la información con lo que viene ocurriendo también con respecto pues a la ministra Betsy Chávez. Al respecto, Héctor Ventura ha indicado que la ministra Betsy Chávez no debería seguir, dice, en el cargo. Héctor Ventura ha anunciado que van a citar a la ministra de Cultura Betsy Chávez a la Comisión de Fiscalización la próxima semana y han solicitado la información necesaria sobre el caso pues que se le viene involucrando a la ministra Betsy Chávez. De ella se habla mucho y se dice mucho. Ojalá en verdad el tema ella misma pueda aclarar. Eso es lo que espera el país. Ya siendo 6 de la mañana con 41 minutos. Más información en el plano nacional. Vamos a también abordar esta mañana con respecto a Rafael Vela, quien ha manifestado sobre Vladimir Cerrón, pues dice que la Fiscalía tiene la plena convicción de que la prisión preventiva debe ser fundada. El fiscal Rafael Vela sostuvo que mientras Vladimir Cerrón continúe en libertad, pues es probable que exista un peligro de fuga. Además señaló que es el único vinculado al caso Dinámicos del Centro que no están en prisión ahora mismo. Estos dos temas van a tener que dar que hablar en este día. Y bueno, desde ayer en realidad se viene hablando sobre estos dos temas. Así es, y bueno, la preocupación del gobernador regional de Apurímac es también frente a la escasa lluvia que existe hasta el día de hoy. 5 minutos de lluvia hace unas 2 semanas. Así es. Y son más de 200 ya los incendios registrados solamente en la región Apurímac. Se está pidiendo el apoyo al gobierno central para poder alcanzar, digamos, apoyo a aquellas personas que han sido damnificadas por estos incendios forestales. Y justamente ayer en declaraciones a medios nacionales indicaba el gobernador regional de Apurímac con respecto también a este tema de que ya hasta horas de la noche habían sectores en que no se podía alcanzar a sofocar estos incendios. Una preocupación tremenda y no solo, también en nuestra región, definitivamente en la vecina región de Cusco, específicamente en Chumbivilcas. En las redes sociales ya se visibiliza, usted seguramente ya lo ha visto, el atentado también muy similar a la nuestra, a las vicuñitas que fueron quemadas, muchas vicuñitas allá en Chumbivilcas. Igual vamos a estar ampliando esta información, Henry, en esta mañana. Así es, y las pérdidas económicas son lamentables y sobre todo las pérdidas de vidas. En este año se han registrado más de 10 personas fallecidas por incendios forestales. Estos fallecidos han sido precisamente en nuestra provincia, en nuestra región y también en la vecina región del Cusco. Así es, con toda esta información hoy vamos a estar acompañándoles y de hecho vamos a estar dándoles mayor amplitud a toda esta información que les estamos adelantando en estos minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo ya a la lectura de nuestros principales titulares, pero antes vamos con la reflexión de hoy, al informativo Guillarico y correspondiente martes 15 de noviembre, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Comenzamos con la reflexión del día y dice: la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser. Qué bonita frase, qué bonita reflexión para esta mañana. Tratemos siempre de rodearnos de aquellas personas que seguramente quiere usted, ¿no? De alguna forma ve a alguien y dice, no, me gustaría ser como él o como ella, y de alguna forma pues hay que tratar de rodearnos con estas personas para poder lograr ser como esa persona. Muy bien, y ahora sí, vamos a
recordar un día como hoy que ocurrió y retrocedemos en el tiempo y viajamos pues y recordamos hoy como el Día Nacional de la Vicuña. Hablando de la vicuña, hoy se recuerda 15 de noviembre como el Día Nacional de la Vicuña. Qué terrible lo que realmente se ha visto en las redes sociales, lo que viene ocurriendo en Chumbivilcas. Esta fecha pues se establece a fin de reconocer la importancia de dicho animal por ser una especie representativa y emblemática de nuestro Perú querido, que se encuentra pues simbolizado, como usted ya recuerda, en el escudo nacional. Y lamentable justo el día de hoy, en estos días, la muerte de diferentes vicuñas a causa de los incendios forestales. En 1532, hace más o menos 490 años exactamente, la expedición de Francisco Pizarro llega a Cajamarca. Y también en ese mismo año, en 1532, Atahualpa recibe en Cajamarca la visita del capitán Hernando Soto, comisionado por Pizarro, quien lo invitó para que pues acudiese a la ciudad al día siguiente. En 1533, los conquistadores españoles encabezados por Francisco Pizarro entran en la ciudad sagrada del Cusco. Y en 1569 nace en España Álvaro Alonso Barbán, sacerdote misionero, quien llegó al Perú en 1590 y adquirió pues fama por sus amplios conocimientos en la minería. En 1573, la Inquisición realiza el primer auto de fe en el Perú. En la Plaza Mayor de Lima fueron penitenciados 5 reos y arrojados a las llamas el luterano francés Mateo Salas o Mathieu Salade. Y en 1935 nace en Paruro, Cusco, Hugo Blanco Galdós, político, guerrillero, líder del Frente de Izquierda Revolucionaria. En el año 2000, ya en el nuevo milenio, el presidente Alberto Fujimori sale del país para asistir a la cumbre de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Brunei. Renunciará al cargo desde el extranjero. Jamás regresó al país. Y el 2017, la selección peruana clasifica a un mundial de fútbol luego de 36 años de ausencia. Así es, ganándole a Nueva Zelanda de local. Sí. En el 2020, Manuel Merino renuncia a la presidencia tras una jornada de violentas protestas que dejaron un saldo de 2 muertos. Esto hace poquito, pues, en el 2020. Así es. Y bueno, ayer se recordó justamente, pues, digamos, el fallecimiento de estos 2 jóvenes, ¿no? Sí, en esta protesta. Brian e Inti. Y a Inti. Así es, 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo al recuento de nuestros titulares para esta mañana. Y vamos con la principal información. En el plano local, el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, calificó de atentado contra el pueblo de Apurímac la pretensión del municipio de Velilla, Chumbivilcas, de modificar el estudio de impacto ambiental de Minera Las Bambas para pues reconocerlas como área de influencia directa en un claro acto de desacato de la Constitución y las leyes del Perú. Ante la inoperancia del actual gobierno frente a esta situación, Lantarón responsabilizó a las autoridades del gobierno central, presidencia del Consejo de Ministros, ministro de Energía y Minas y Ministerio de Ambiente por el surgimiento y agravamiento de la conflictividad social en el departamento de Apurímac. Más información, y la Cámara de Comercio de Apurímac se expresa su preocupación por los reiterados cierres del corredor minero sur. Pide al presidente Pedro Castillo y premier Aníbal Torres restablezcan el Estado de Derecho y comience a trabajar por el pueblo. También pide al concurso del Ministerio Público realizando denuncias contra aquellos asesores que solo buscan lucrar en desmedro de las comunidades a quienes ven en la pobreza su mayor negocio. Y bueno, hoy vamos a estar ampliando estas 2 informaciones desde el gobierno regional y también desde la Cámara de Comercio de Apurímac, quienes nos estarán dando mayores detalles con respecto a esta situación en la que vivimos en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en Chalhuahuacho. Más información. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas convoca a toda la población mayor de 18 años, escuche muy bien, y organizaciones que trabajan y que practican alguna rama artística, pueden ser músicos, danzantes, escritores, artesanos, entre otros, a participar en el Rincota, así se le denomina, pues que es un emprendimiento de los trabajadores y organizaciones de cultura y las artes que beneficiará a los escritos, otorgándoles una certificación y estableciendo un
canal de comunicación para convocatorias, capacitaciones y otros beneficios del Ministerio de Cultura. Para esto se pide a los interesados venir con sus DNI, sus fotos, videos o certificados que evidencien su actividad como trabajador u organización de la cultura y las artes. También pueden venir con sus trajes tradicionales para tomar las fotos necesarias para las evidencias. 6 de la mañana con 51 minutos. Más información. Nos vamos al plano regional y el gobernador regional de Apurímac sobre Las Bambas afirmó: paro en Chalhuahuacho es porque el gobierno no ha cumplido los compromisos. La semana pasada, los pobladores de Chalhuahuacho se sumaron, como recordamos, ya al bloqueo del corredor minero del sur, iniciado también en la región de Cusco. En Apurímac, bomberos y pobladores intentan sofocar más de 15 incendios forestales en toda la región. Las compañías de bomberos de Andahuaylas y Abancay informaron que los incendios iniciaron el domingo y que la poca cantidad de personal hace insuficiente su lucha contra el fuego que continúa expandiéndose en esas zonas. Así es, más información en la región de Abancay, hablando justamente de estos incendios forestales. 3 pobladores fallecidos por incendios forestales en Apurímac, 2 varones y una mujer, víctimas de la irresponsabilidad de agricultores y de la incapacidad de las autoridades y funcionarios que se viene viviendo en nuestra región. En Loreto, 115 damnificados y 23 viviendas en escombros es el saldo de incendios en Iquitos. Muchos de los damnificados tuvieron que pasar la noche en sus viviendas en escombros debido a la insuficiencia de la ayuda humanitaria que ha llegado hasta la zona. Oye, en todas las regiones, definitivamente esta situación nos está, no sé si es otro tipo de pandemia que nos está llegando, creo yo, en nuestro país. Los pobladores, mientras tanto, en nuestra región de Apurímac, claman ayuda para salvar justamente estos bosques de árboles nativos de Chinchay, esto en Pacobamba. Fuego alcanzó partes altas del centro poblado de Cherabamba Alta y Arrasa, con todo tipo de vegetación, animales domésticos y animales silvestres. Hace 6 días los pobladores y autoridades locales vienen combatiendo sin mucha suerte incendios forestales que amenazan con arrasar estos bosques de árboles nativos en Chinchay. Así es, efectivamente la falta de lluvias hace que estos terrenos se estén secando y sean muy fáciles de incendiarse. Más información y nos vamos hasta la región de Arequipa. Bus interprovincial llevaba 30,000, imagínate, explosivos y puso en peligro vida de pasajeros. Esto en esta región. Responsable de llevar mercadería, pues peligrosa, fugó del lugar al notar la presencia del policial, pese a que se realizaron disparos disuasivos. Qué tremenda irresponsabilidad realmente. 30,000 explosivos. Imagínate. En bus interprovincial, o sea, mi carguita, mi encomienda, 30,000 explosivos. Ah, sí, terrible. Y lo peor es pues no enfrentar, ¿no?, este problema, sino pues irse a la fuga. Irse a la fuga. Vamos a las noticias nacionales. Manuel Merino dice que no renunció por muerte de Inti Brian, sino por la tranquilidad de los peruanos. El expresidente del Congreso, Manuel Merino, dijo que tiene la conciencia tranquila y pidió al Ministerio Público retomar las investigaciones para hallar a los verdaderos responsables. Esto luego de que pidiera los 15,000 soles mensuales por presidencia de la República. Sí, pues. Como expresidente. Ahí están sus declaraciones. Mientras tanto, Betsy Chávez, la Fiscalía abre esta investigación a la ministra de Cultura por presuntamente beneficiar a allegados. Fiscalía inició diligencias preliminares contra Betsy Chávez por el presunto delito de aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Y Pedro Castillo se negó a que Fiscalía levantara el secreto de sus comunicaciones, pese a su discurso de colaborar con la justicia. El mandatario rechazó que la Fiscalía intervenga sus comunicaciones para seguir con la investigación del caso Puente Tarata. Y con respecto a Betsy Chávez, Héctor Ventura dijo así que la ministra Betsy Chávez pues no debería seguir ya en el cargo. Héctor Chávez ha anunciado que van a citar a la ministra de Cultura Betsy Chávez a la Comisión de Fiscalización la próxima semana y han solicitado justamente esta información necesaria sobre el caso que se la involucra a la ministra. Mientras tanto, Pedro Cateriano anunció inscripción como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones de Libertad Popular. Expresidente del Consejo de Ministros informó a través de sus redes sobre agrupación política. Ajá, va, creo que va.
Vamos ahora sí con la información en el plano internacional y que tenemos para esta mañana. La OTAN asegura que los próximos meses serán difíciles para Ucrania. El ejército ruso, con dificultades en el terreno, ha perpetrado ataques con misiles y drones contra infraestructuras civiles ucranianas. Continúa la guerra en esa zona del mundo. Y bueno, hablando ya de Qatar, ¿cuántos días faltan? ¿5? Cinco días. Ya, Qatar. 4 años y 5 días para Perú. 3 hombres, pues detenidos por la reventa ilegal de boletos. No solo pasa en nuestro país eso, ¿ah? Así es. Para el Mundial del Fútbol en Qatar, la venta en redes sociales de productos falsificados como trofeos, camisetas y gorras con el logo del Mundial, pues están prohibidos y los infractores piden ser detenidos y multados. Así es, así es. El hecho de que estemos en Perú, a veces decimos, no, nuestro país es malo, ¿no? Sí. Pero esas cosas también existen en otras entero. zonas del mundo. Así El es. presidente izquierdista de Bolivia, Luis Arce, rechazó adelantar para 2023 un censo de población en medio de una jornada de violencia en la próspera región opositora de Santa Cruz, donde hubo choques callejeros y saqueos de 2 oficinas de sindicatos afines al gobierno. Bueno, todo lo que viene ocurriendo también en este vecino país. Y mientras tanto, Papa Francisco dijo, no nos dejemos engañar por el populismo ni sigamos a falsos mesías. El sumo pontífice aseguró que no hay que dejarse seducir por el populismo que instrumentaliza las necesidades del pueblo, proponiendo así soluciones demasiado fáciles y apresurados, dijo Papa Francisco. Nos vamos a la información deportiva. Vamos con las deportivas. Y el Melgar de Arequipa comenzó a renovar contrato con jugadores para la campaña de 2023. 85% del plantel tiene contrato con el club y están negociando con algunos jugadores para su permanencia. Quieren mantener a sus jugadores, a su plantel. Sin embargo, hay clubes que quieren desmantelar al equipo, llevándose a jugadores para que finalmente estén en la banca. No creo. Ojalá que no pase eso. Mientras tanto, Pablo Miguet dijo, Jordi Vilches es el mejor defensor del campeonato y debería ser, dice, convocado. El defensor de Alianza Lima elogió a su compañero de zaga central y afirmó, pues, que debería ser llamado a la selección peruana. Así es, si estos problemitas que existen entre Alianza Lima y el técnico Juan Reynoso hace, pues, que sean pocos los convocados de la tienda blanquiazul. Problemas con los hinchas, que no parecen hinchas, me parecen otra cosita. Todos se preguntan si Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juntos en Alianza Lima en 2023. Alianza Lima evalúa la continuidad de Jefferson Farfán a pesar de que jugó 15 minutos este año y la llegada de Paolo Guerrero al cuadro íntimo para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores en la siguiente temporada. Bueno, y esta mañana escuchaba que lo de Jefferson Farfán, creo que ya es, hablado, dicho, que probablemente ya continúa. Continúa cobrando a pesar de todo. Tremendo hincha. Sí. 7 de la mañana en punto. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos de inmediato para poder ampliar estas y otras informaciones. Regresamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. El amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuamba cantidad de... Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Siete de la mañana ya con 3 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos, cambia el digital. Y bueno, hay que apurarnos porque empecemos con el trabajo en esta mañana. Siempre animosos, siempre animosos, siempre con la mente positiva y por supuesto que las cosas nos van a salir muy bien y tenemos que salir de casita así para el trabajo. Y muchos ya a esta hora de la mañana están en pleno trabajo, han iniciado muy temprano. Saludos para ustedes y por supuesto también los que recién están yendo a camino al trabajo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y bueno, ya entre manos tenemos, en unos instantes vamos a comunicarnos, como les hemos dicho, con el gobernador regional de Apurímac para poder hablar sobre la situación en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Mientras tanto, tenemos el comunicado a la opinión pública del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera Las Bambas, que también vamos a compartirlos. Comunicado a la opinión pública, el Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera Las Bambas, MMG, expresa a la opinión pública su rechazo frente a los actos de bloqueo en el corredor vial sur en Chumbivilcas y Cotabambas, toda vez que a consecuencia de ello se viene atentando sistemáticamente con nuestro derecho al trabajo. En este sentido, exigimos al gobierno su pronta intervención para restablecer el diálogo, el orden y la normalidad en las zonas de bloqueo de estas vías nacionales que dan acceso a Las Bambas. Estas medidas de bloqueo impactan a la fuerza laboral de Las Bambas, que actualmente asciende a 8.000 trabajadores, entre trabajadores directos e indirectos. Cabe resaltar que más de la mitad de la masa laboral provenimos de las regiones de Cusco y Apurímac. El bloqueo del corredor vial sur ha interrumpido los suministros de alimentos e impide la evacuación de emergencias médicas, lo que supone graves amenazas a nuestra salud y seguridad. El bloqueo del corredor vial sur obstaculiza la movilización hacia nuestros
puestos de trabajo. Asimismo, nos impide acudir oportunamente al encuentro de nuestras esposas e hijos, lo que deviene en una afectación emocional sistemática, manifiestan los del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera Las Bambas. El bloqueo del corredor vial sur afecta nuestro derecho al libre tránsito y al trabajo, lo que supone una amenaza al bienestar de nuestras familias. Nos mantiene en constante incertidumbre respecto a nuestra estabilidad laboral. Exigimos a las autoridades del gobierno intervenir en el conflicto eficazmente, buscando una solución definitiva, ya que los acuerdos parciales solo son paliativos que traen como consecuencia la reanudación del conflicto cada vez con mayor intensidad. Solicitamos ejercer su autoridad y restituir el Estado de Derecho a fin de evitar la escala del conflicto social, así como también para cautelar nuestro derecho fundamental al trabajo. Finalmente, comunicamos que en legítimo ejercicio de nuestro derecho al trabajo y a la protesta, estaremos movilizándonos nuevamente por las diversas avenidas principales de la capital, a efecto de visibilizar nuestra problemática y exigir una solución sostenible. Apurímac, 14 de noviembre de 2022. La Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera Las Bambas MMG. Esto manifiestan en un comunicado a la opinión pública su derecho al trabajo, la estabilidad de sus familias y también el tema de la alimentación y la seguridad que quieren ellos expresar su deseo para continuar. Bueno, ahí está el comunicado del sentir de los trabajadores de Minera Las Bambas y efectivamente pues son muchos, son más de 8,000 trabajadores directos e indirectos que ahora mismo están pidiendo volver a trabajar y en muchos casos pues efectivamente ha sido muy difícil poder salir también del lugar y pues hasta sus destinos, y esta situación definitivamente afecta a toda la familia, a los trabajadores, la incertidumbre de que en cualquier momento va a ser cerrado, lo que ha ocurrido en mayo y junio, lo que ha vivido Minera Las Bambas. Y estas movilizaciones que se realizaron en los meses pasados fueron tanto en Cusco, en Arequipa y en Lima. Fueron marchas multitudinarias y muchas de las personas de Cotabambas, muchas de las personas de Abancay que son originarios de la región de Apurímac, han elegido precisamente Cusco y Arequipa para poder residir, para dar una vida, una calidad de vida a sus hijos y familias. Y bueno, muchos de ellos se han hecho presentes en estas marchas y son precisamente trabajadores de MMG Las Bambas, quienes están preocupados, quienes están en una situación de repente de incertidumbre respecto a su estabilidad laboral. Y frente a ellos, detrás de ellos están familias que requieren precisamente de este trabajo. Nadie trabaja por el simple gusto, por el simple hecho, sino por una necesidad. Así es. Bueno, ahora sí, siendo ya 7 de la mañana con 9 minutos, estamos en la línea telefónica, como les hemos anunciado al inicio de este programa, con el gobernador regional de Apurímac, el señor Baltasar Lantarón, con quien vamos a conversar sobre la situación que venimos viviendo en nuestra región de Apurímac con el cierre pues de Minera Las Bambas. Señor Baltasar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villarico y de Radio Surfui. Le escucha la provincia de Cotabambas. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los hermanos de Chalhuahuacho y la provincia de Cotabambas. Y estamos aquí para atender vuestras preguntas que sean necesarias. Así es, señor gobernador, y bueno, pues la pregunta es evidente con respecto a lo que viene viviendo nuestra región de Apurímac, no solo de ahora, definitivamente durante este año ha sido un prejuicio económico que se viene viviendo nuestra región. Evidentemente, nosotros somos conscientes de lo que viene sucediendo en Cotabambas y sobre todo en la región de Apurímac. Cada vez que paraliza la minera de Las Bambas, hay tres factores que se perjudican directamente. En primer lugar, se paraliza la actividad económica de los hermanos en
Chalhuahuacho, porque hay muchas empresas que brindan servicios a la empresa minera, ya a veces restaurantes, hoteles, lavanderías y otros. Se paraliza el canon y las regalías, es decir, se disminuye el canon y regalías, las regalías en el presente año y el canon para el próximo año que está prestado. Y en tercer lugar también la mano de obra de la misma empresa minera restringe a los trabajadores, es decir, tienen que disminuir su capacidad de operación, consecuentemente hay menos trabajadores. Y otro factor también fundamental es que parte del impuesto a la renta que paga las bambas va al tesoro público, es decir, también a nivel nacional se perjudica el erario. Todo esto se genera por falta de liderazgo de parte del Ejecutivo. Es decir, la minera Las Bambas, el Ejecutivo, los hermanos de Chalhuahuacho en este caso, o los de Chumivilcas, Espinal, han firmado algunos convenios, compromisos que no se está cumpliendo, y sobre todo en el Ejecutivo. Quiero diferenciar dos cosas fundamentales. Una primera, el caso de Cusco, en Belile, Chumivilca, Espinal, están solicitando ellos ser área de influencia directa de Las Bambas, lo cual es un imposible jurídico. Ya hemos hecho llegar nosotros al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a la PCM, un oficio indicando claramente, ¿no?, que de acuerdo a la ley y al derecho principio constitucional, solamente se declara área de influencia directa el lugar donde se extrae mineral, el distrito, más no las demás provincias que están a 50, 100 kilómetros. Por ello, tenemos una posición bien firme. Apurímac nunca va a permitir que en este cuarto estudio de impacto ambiental se crean involucrar como área de influencia directa las provincias de Espinal, Chumivilcas y otros distritos. Eso queda bien claro para nosotros y yo creo que compartimos el mismo ideal, la misma lucha con los hermanos de Cotabambas. Un segundo tema es respecto a la movilización que tienen los hermanos del Frente de Defensa de Chalhuahuacho, las mujeres, la comunidad campesina y como también la juventud. El año pasado hemos estado nosotros presentes, yo he gestionado también para que estemos presentes los dirigentes de estos cuatro frentes, con los diferentes ministros, viceministros, allá en la capital de la República, en Lima. Lastimosamente, muchos de esos compromisos se han incumplido porque tenemos ministros volátiles. Hay un ministro que cambia permanentemente en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el Ministerio de Salud, han pasado más de 5 ministros, y en consecuencia el compromiso ni siquiera se comunican ellos. Entonces, se requiere urgente la presencia del Premier en Chalhuahuacho con los ministros para que puedan decidir sobre los compromisos que ya están escritos. O sea, ya hay compromisos sobre los cuales no se están cumpliendo. Por ejemplo, la construcción de 3 puentes en Chalhuahuacho para 3 comunidades, la culminación del hospital de Chalhuahuacho, la implementación del hospital de Chalhuahuacho, el tema de los represamientos de parte del Ministerio de Agricultura. Nosotros como gobierno regional ya hemos presentado el expediente para que el Ministerio de Vivienda financie los 11 barrios de Chalhuahuacho. Entonces, hay compromisos de parte del gobierno regional que estamos cumpliendo, de parte del Ejecutivo que no se están cumpliendo. Por ejemplo, necesitan electrificación de los barrios, Ministerio de Energía y Minas, también necesitamos poner energía eléctrica trifásica en Chalhuahuacho, porque cada vez que hay un radio se va la energía eléctrica. Todos esos casos que no se están cumpliendo, evidentemente, llama pues a los hermanos de Chalhuahuacho a tomar medidas de lucha, perjudicando la actividad de la empresa minera Las Bambas, ¿no? Señor gobernador, evidentemente, pues Apurímac, cada día perdemos 3.2 millones de soles. Y por supuesto, lo que usted venía diciendo, el retraso, lo que afecta estas mesas de técnicas también que se han iniciado en Chalhuahuacho, en Cotabambas, para poder atender. Todo esto es un retraso, definitivamente, lo que viene ocurriendo en nuestra región de Apurímac. Así es, no solamente un retraso, sino perjudica el desarrollo de actividad económica. El alcalde de Chalhuahuacho seguro que ha parado muchas obras, a consecuencia que no llegan las regalías contractuales, porque el Ministerio de Energía y Minas obliga a las autoridades, llámese gobierno regional, gobiernos locales, para considerar en el presupuesto las regalías contractuales. Se programa, pero el efectivo
financieramente no llega, porque las Bambas se ha paralizado, no hay venta mineral, no hay regalías contractuales. Esto perjudica a toda la población en Chalhuacho, más y en toda la región también. En consecuencia, esperemos que el Ejecutivo priorice. Yo he pedido que se declare emergencia, no que se declare emergencia para entrar a poder masacrar a los hermanos de Chumibica, Espinar, no. Cuando se declara emergencia también hay prioridad del Ejecutivo de atender con inmediatez las medidas de lucha que están presentándose en Chalhuacho y en el corredor minero. Eso es importante entenderlo. Se declara emergencia, inmediatamente deben venir las autoridades, los ministros, ellos justifican también su presencia para estar en Chalhuacho y como no también allá en las provincias de Cusco, ¿no? Señor gobernador, ¿es posible usted que, digamos, está en todo este proceso y muy de cerca de este problema, que se pueda en los próximos días ya declarar en estado de emergencia para de esa forma poder seguir trabajando y que justamente estos ingresos, lo que usted explique, pues, o explica a la región de Apurímac, no pueda disminuir en los próximos meses? Lastimosamente hemos hecho el trámite respectivo nosotros, a la PCM también, al Ministerio de Energía y Minas, para ver que esta declaratoria sea con lo más pronto posible, para dar solución, entrar a formalizar nuevamente las mesas de cumplimiento, ya no de diálogo, ya hay compromisos. ¿Qué nos falta? Cumplir lo que sea, con lo que todos nos hemos comprometido en esa mesa de diálogo que hemos tenido en la ciudad de Lima más de 2 días. A eso vamos, cumplir con lo que corresponde a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac, respecto al estudio del impacto ambiental, de no generar falsa expectativa en Chumivilcas, Espinar, respecto a ser área de influencia directa. Entonces, es importante, nosotros creemos que ya están más de una semana de paralización en Chalhuacho, y desde el 28 están también allá en Belile, en Chumivilcas, paralizando el corredor minero. Todo esto perjudicando a la región de Apurímac, porque en Belile y en Chumivilcas no perjudican a Cusco, perjudican directamente a Apurímac y a todos sus distritos. Por ello hemos hecho un llamado públicamente por emisoras nacionales, canal de televisión nacional, que la presencia del Premier urgente en el Chalhuacho para dar solución con sus ministros. Ya no queremos que nos manden especialistas técnicos, queremos que vengan ellos, se vuelvan a comprometer para que esto sea cumplimiento a favor de las demandas del pueblo de Chalhuacho y la región de Apurímac. Señor gobernador, le saluda a Henry Morda. Anteriormente usted manifestaba una nueva ruta del cobre que pase por Apurímac. ¿En qué situación está eso? Si nos puede comentar, por favor. Sí, nuestro corredor económico trasandino es una vía que va a favorecer directamente a los hermanos de Chalhuacho y el sur de Apurímac. Ellos podrán salir hacia la capital de la República en menos tiempo, ahorrando más de 400 kilómetros. También si se va a desarrollar por ahí esa ruta de traslado mineral, igualmente se puede salir más rápido al puerto de Marcona. Ya se ha hecho el perfil, se ha logrado el estudio, las licencias sociales, que tenemos bastante avanzado, y estamos elaborando el plan técnico desde la Dirección Regional de Transporte y Conexión de Apurímac. Estamos ya solicitando ya el diálogo con los ministros, porque van cambiando también, a veces no dejan en la agenda de transporte y comunicaciones para su financiamiento. Esperemos también que la minera Las Bambas y todos ellos colaboren para que este expediente se culmine e inmediatamente se busque el presupuesto para su financiamiento. Gran parte de la vía ya la tenemos, hay que hacer ampliaciones y solamente nos queda construir un promedio de 50 kilómetros al sur de Antabamba, para no afectar territorio de Arequipa. Actualmente circulamos por Arequipa las camionetas por Arena Blanca, pero es un área de conservación nacional. En cuanto haya movimiento más de tránsito comercial por la ruta, evidentemente también los hermanos de Arequipa y de Cotahuasi saldrán a protestar. Mejor es sacar toda la ruta por territorio de Apurímac, y ya estamos haciendo ese trabajo también.
Señor gobernador, definitivamente este problema ha sido tan recurrente durante este año. Bueno, no solo durante este año, creo yo, desde que Las Bambas inicia 2016 y bueno, recordemos pues que la producción de minera Las Bambas representa un 79% del PBI de nuestra región de Apurímac. Creo que eso no lo estamos entendiendo a ciencia real. Señor gobernador, hagamos el llamado a la población, en este caso pues de Cotabambas y Chumbivilcas, definitivamente que también nos escuchan allá, para que lo que usted decía, esta mesa de trabajo continúe o se inicie o se reinicie pues con el gobierno central. Sí, yo hago un llamado a los demás dirigentes, tanto de Charhuahuacho, de Cotabambas, de Chumbivilcas, de Pinar. El diálogo es la forma como solucionar los problemas. Tenemos que dialogar sentados en la mesa, pero ese diálogo también parte de la voluntad política del Ejecutivo. Y vemos que en el Ejecutivo están ellos más preocupados en cómo defenderse de algunas denuncias que tienen por ahí algunos ministros y están distrayendo la agenda política, el desarrollo del país. Es importante que ellos también den su mirada, que están ellos gobernando y por consiguiente tienen que cumplir sus funciones como gobernadores, ministros, el premier, a favor de la región de Apurímac y el país. Yo hago un llamado públicamente también a todos los hermanos que será el diálogo el que dé solución a este problema y asumir ya no mesas de compromiso, sino mesas de cumplimiento para que esté a favor de las demandas de nuestros pueblos de Apurímac y sobre todo también reactivar la actividad minera que genera fondos para el crecimiento y desarrollo de la región de Apurímac. Muchas gracias, señor gobernador Baltasar Lantarón Núñez, por la entrevista en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Estuvimos con el gobernador regional Baltasar Lantarón Núñez, quien nos manifiesta pues su preocupación respecto a esta problemática del corredor vial sur y de la situación que existe en Cotabambas. Y bueno, él manifiesta su preocupación respecto a la desidia, por así decirlo, del Ejecutivo. Muchos proyectos se han comprometido a través del Ejecutivo, a través del Gobierno Nacional, y muchos de ellos no se están cumpliendo precisamente por los dimes y diretes que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y el cambio permanente de ministros. Esas situaciones hacen pues que hayan también estos conflictos sociales, estos conflictos que a la larga nos traen pérdidas económicas en la provincia, la región y el país. Tenemos que estar muy conscientes de ello. Estamos perdiendo actualmente 3.2 millones al día. 3.2 millones al día, lo que va a significar que al próximo año se tengan menos ingresos en canon y regalías. 3.2 millones y muchas obras se verán afectadas y muchos puestos de trabajo también se verán afectados por este hecho. Bueno, situación compleja como lo describía claramente esta mañana el gobernador regional, pues la situación en los próximos meses y creo yo con los gobiernos que están ingresando su cargo desde el próximo año van a verlo de forma difícil porque pues él mismo lo ha dicho, ¿no es cierto? La disminución del canon, la disminución de regalías se va a notar y eso es una preocupación y debería ser una preocupación de todos y no solo de algunos grupos. 7 de la mañana ya con 27 minutos y hablando de este tema en esta mañana, Henry, pues de hecho que las instituciones, como les decíamos, gremios se han pronunciado pues con respecto a este tema de Chalhuahuacho y el cierre de Las Bambas. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, quien también nos hará llegar digamos, el sentir y también, por supuesto, la afectación que viene viviendo, pues, en nuestra región de Apurímac. Señor Edward, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes y a través suyo
poder pues tener un diálogo con toda la población que radioescuchas que tienen ustedes. Así es, señor Edward, le escucha toda la provincia de Cotabambas, también Chumbivilcas, Grau, esta mañana a través de Radio Surfui de su onda de amplitud modulada y frecuencia modulada. Señor Edward, ustedes han sacado un pronunciamiento que justamente a la mesa de redacción de Radio Surfui nos llegó ayer con respecto pues a la situación que se viene viviendo en nuestra región de Apurímac. Así es, hemos sacado un pronunciamiento preocupados por la situación que se viene viviendo pues exactamente en Chalahuacho y también lo que se viene produciendo pues en el corredor minero del sur, ¿no? A nosotros como sector privado nos interesa mucho la dinámica económica principalmente de la región Apurímac, pero tampoco podemos dejar de lado nuestra preocupación por las hondas necesidades que tienen pues las diferentes comunidades de nuestra región. Entendemos que se tiene ciertas necesidades que están siendo reclamadas entiendo a las autoridades y muchas veces también le reclaman a la empresa. Nosotros como sector privado cumplimos con lo que dice la norma, la ley, entregar nuestros impuestos, pagar nuestros impuestos, la responsabilidad social, pero es el Estado al que le corresponde atender las necesidades y cerrar las brechas sociales que se tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, y nosotros hemos sido bastante claros, que los diferentes alcaldes distritales, provinciales, gobiernos regionales y los gobiernos de turno nacionales han desatendido completamente a lugares, a comunidades de Cotabambas, seguramente a las comunidades de Cusco también, que reclaman ilegalmente un derecho que no les corresponde, pero sí tienen las necesidades, pero son las autoridades las que han debido de cumplir y ejecutar los presupuestos que tenían. ¿Dónde están los 1.660 millones que Apurímac ha recibido por temas de regalías y más de 300 millones ahora por canon minero? No se han hecho inversiones, no hay represas, no hay carreteras, no hay inversión en el agro, no hay absolutamente nada. Por eso es que nosotros estamos reclamándoles a ellos que han debido cumplir y al gobierno central también, porque también le corresponde entregar dinero a los municipios. Ahorita entiendo que estamos viendo en consulta amigable que tienen 135 millones que le corresponde a Cotabamba, ¿no? Entonces, todas estas cosas, en suma, generan problemas. Y los problemas, lamentablemente, convulsiones sociales y paralizaciones a una empresa como es Las Bambas, que aporta al crecimiento de la región Apurímac, aporta a nuestro PBI y aporta pues a un futuro sostenible, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados por lo que está aconteciendo actualmente. Señor Edward, son afectados en nuestra región de Apurímac negativamente, pues 75,000 familias aproximadamente, y bueno, directamente, de hecho, son pues, como usted ya lo mencionaba, estos pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos que efectivamente están siendo afectados, no solo del distrito de Chalahuacho, la provincia de Cotabamba, sino a nivel de nuestra provincia de Apurímac. Así es, no, es que en realidad acá quien pierde más es más de 30 millones de peruanos. Las Bambas representan para el Perú más del 1.5% del PBI, para Apurímac es 79-80%. Significa que todos nuestros ingresos dependen básicamente de esta actividad. El reto, y siempre lo hemos dicho, el reto está en transversalizar esta actividad económica, que la minería, que es una actividad económica que tiene fecha de caducidad, genere otro tipo de actividades económicas que sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, la agroindustria. Habría que industrializar nuestra producción agraria para luego hablar de exportaciones también. Deberíamos motivar el tema del turismo. Hay tantas actividades en las que se pueden invertir porque hay dinero. Lo que tenemos, lo que da la minería a Apurímac y al Perú es una oportunidad de desarrollo. Pero si tenemos autoridades que se duermen en sus laureles, si tenemos autoridades que no saben planificar el futuro y no lo hacen conjuntamente con la población, entonces vamos a decir de aquí a unos años hubo tanto dinero en Apurímac y no lo supimos aprovechar. El momento es ahora, el momento es decir, muy bien, tenemos este dinero, ¿en qué lo vamos a utilizar? No despilfarrarlo, hay que invertir el dinero. A veces los gobiernos municipales, provinciales, regionales dicen, hemos gastado el dinero que teníamos, que no sé qué. Muy bien, ¿cuáles son los resultados?
cuántas familias se han beneficiado, cuánto del campo se ha producido. No se tiene ese tipo de datos estadísticos. Entonces, ¿cómo avanzamos? Cada 4 años aparece un nuevo gobernador, un nuevo alcalde diciendo que sí va a trabajar por la provincia y caemos en la demagogia. Entonces, nosotros como sector privado hemos puesto cartas sobre el asunto y actualmente venimos ejecutando proyectos a nivel regional. Hay 18 proyectos que hemos hecho a través de obra por impuestos, a través de AFPs y a través de lo que son apalancamiento de recursos por convenio, que son los fondos sociales que tienen las empresas. Y estamos ayudando a que haya proyectos que estaban encarpetados, que se viabilicen y se concreten. Esa es la forma como trabaja el sector privado, pero cuando hay una paralización, cuando se le dice al sector privado, sabes que tú me tienes que dar, pero no te dejo trabajar, entonces pues caemos en un error, ¿no? En este caso, por ejemplo, no se le puede exigir a las bambas que siga dando regalías, porque si tiene más de 500 días de paralización por vías bloqueadas, convulsiones sociales, les queman campamentos, lo mismo a Sauder también le han quemado el campamento. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos problemas? Acá quien tiene que entrar a tallar es el Estado, es el gobierno central. Ellos son los que tienen que, por ejemplo, implementar el plan de desarrollo de Cotabamba, que hace tiempo se ha reclamado. Habían los 17 acuerdos, de los cuales 10 le correspondía al Estado, y ninguno de ellos han sido cumplidos. Y ahora las mesas técnicas han sido implementadas, en donde también se han comprometido en otros puntos y también siguen siendo desatendidas. Por supuesto, ¿quién no va a tener malestar? Me dicen una cosa y no me la cumplen, entonces, ¿en qué quedamos, no? Señor Edward, de hecho que es todo un proceso, todo lo que usted escribe, porque claro, evidentemente desde la presencia de las bambas, desde 2016, digamos, desde que se explota, son un poco más de 5 años, que pues no podríamos solucionar, ¿no? Estos problemas que de hace muchas décadas que son presentes en nuestra provincia de Cotabambas, en nuestra región de Apurímac, y bueno, es todo un proceso de desarrollo que se ha venido viendo y que se viene viviendo en nuestro medio, y lo que se quiere es esa, ¿no? Que se pueda avanzar en este desarrollo que mucha población lo dice, no nosotros, lo dicen ellos, que el desarrollo pues se ha venido viendo ya en estos últimos años. Así es, lo que debemos entender es algo. El Estado no produce nada. El Estado de por sí, el Estado peruano no produce absolutamente nada. 9 de cada 10 soles que tiene el Estado es producto del sector privado. Entonces, nosotros como población deberíamos estar del lado del sector privado y exigirle a los gobiernos que administren bien nuestros recursos, que atiendan nuestras necesidades, que planifiquen el futuro. Y nosotros como sociedad civil, en conjunto con el sector privado, empoderarnos de esos planes y exigir a todas las autoridades que pasen, decirles, bueno, el rumbo es por acá, necesito que me hagas mi represa, necesito que me hagas esto, porque hay la plata con la que tiene el Estado, que es producto de los tributos, de los impuestos, de las regalías de Chano. Pero mientras eso, no vamos a poder hacer nada. Apurímac tiene 2 historias. Una antes de las bambas y otra después de las bambas. Antes de las bambas éramos la segunda región más pobre del Perú. Ahora, del 2016 para esta fecha, actualmente somos la segunda región con mayor presupuesto en el Perú. Pero, como lo vuelvo a decir, las autoridades no tienen la capacidad, no se rodean de técnicos que entiendan de las necesidades de la población y las puedan atender en su real dimensión. Por eso es que es importante aprovechar estos recursos que genera el sector privado para poder nosotros generar sostenibilidad y en beneficio de todas las familias apurimeñas, y que no se está dando, ¿no? Muy bien, le saluda Henry Borda. Cuéntenos un poco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Bueno, los ingresos dependen mucho del tema económico. Usted ha manifestado que 9 de cada 10 soles son de parte de la empresa privada. Muchas empresas, no solamente de las bambas, sino en la región tenemos muchas empresas privadas que están aportando, y esto significa precisamente que los gobiernos puedan tener presupuestos para ejecutar diversas obras. Un llamado de
repente a las nuevas autoridades electas para que se pongan las pilas y ya pues rompamos esta cadena de pobreza, porque finalmente tener bastantes recursos no significa que la pobreza disminuya, sino más bien puede exacerbar más bien los conflictos que existen. Así es, nosotros en la Cámara de Comercio tenemos un equipo que venimos apoyando a las diferentes gestiones municipales y esperemos también poder coordinar con el gobierno regional. Hemos tenido una reunión el 6 de octubre con el ministro Curburneo, el ministro de Economía, y le hemos dicho, ¿no?, nuestra preocupación, porque el tema de inversión, los cuellos de botella, los problemas son justamente las autoridades que no tienen la capacidad de planificar, que no tienen la capacidad de rodearse de equipos técnicos que puedan apalancar desarrollo en sus distritos, en sus provincias. Y le hemos solicitado y le hemos sugerido que a través de los Conectames puedan capacitar a estos alcaldes electos hasta el mes de enero, cosa que cuando entren a la gestión no entren en vacío y tengan al menos cierto conocimiento de cómo es que funciona la gestión pública, qué instrumentos tienen para apalancar recursos y cómo es que se pueden viabilizar proyectos. Pero además de eso, nosotros hemos dicho que como sector privado estamos dispuestos a apoyar en la elaboración, formulación y el desarrollo de los proyectos que se tienen, ¿no? Porque además de ello, hay la necesaria implementación de software que nos permita acompañar la ejecución de esos proyectos, porque la corrupción se ha enquistado al más alto nivel desde el gobierno central hasta los municipios distritales. Y esa corrupción nos roba los sueños de tantos niños que necesitan acceso a la educación, tantas familias que necesitan acceso a la salud y de tantas necesidades que se tienen en el país. Ya es hora de que las autoridades empiecen a trabajar sirviendo a su población, no sirviéndose de ella. Esa es la política. La política es atender a la población, no atenderse de la población, ¿no es cierto? Entonces, hacemos ese llamado a todas las autoridades electas que empecemos a trabajar atendiendo las necesidades de nuestras poblaciones y tengan al sector privado como vuestros aliados, no solamente para apalancar recursos, sino también para acompañarlos en la elaboración e identificación de proyectos, ¿no? Bueno, señor Edward, definitivamente estas paralizaciones, creo yo, debería ser más bien contra la corrupción y no contra aquellas empresas que pues están trabajando y están pues incrementando, digamos, los ingresos a nuestro país, que efectivamente en muchas ocasiones lo hemos dicho, ¿no? ¿De dónde va a salir si la empresa privada, la inversión privada no trabaja? ¿De dónde vamos a tener los ingresos en nuestro país? Creo que esa parte no estamos entendiendo. Muchísimas gracias por esta comunicación y definitivamente vamos a seguir conversando sobre este tema, señor Edward. Quedo a vuestra disposición, les agradezco mucho y a través de ustedes un saludo cordial a todos los hermanos que nos están escuchando y que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. 7 de la mañana con 38 minutos. Ñaña Toraykuna uyarishanki siriki kunanto tamanta. Asoypas ñari maera muy cuña, uera cocha Baltasar Lantarao, ñari maera muña, chaynallata riki kunachayan tukeiri kurimaita, uera cocha Edward Palacios, paikashan riki presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, paikuna riki jawarinko kai, asoypas empresas nescacuna, paikuna riki asoypas jawarinko, riki imaina ñaupajman puririshan chaykunata, hinaspapas riki aswaypas ñañaykuna turaykuna ima kanqa mana kanqañachu riki kaqllachu haykumunqa kay kanon nisqa chayta paykuna nirimushanku mana kay regalías nisqa kaqllachu haykumunqa chayqa imataq aswaypas pisiapunqaya manataq a ver ña sapakutin nikichishña riki tiendachayki kan negociuyki kan wisq'asqa kaqtinqa mana vendiqtiykiqa maymantataq puncha haykumunqa chayqa mana haykumuqtinqa mana yariki qolqicha kanqachu de repente kan aswayta mercadería antena equipaj o aswaypas piña kashan tienda equipi riki paga en equipaj mana kanqachu qolqa. Entonces ñañaykuna turaykuna chaymi kashan llaki aswaypas kay charuachu llaqtanchispi mana charuachu llapichu mana kay provincia de Cotabambas nisqallapichu sino chaynallataq Chumbivilcas ladopi chay kashan kay Qusqu ladopi ñañay turay. Entonces makita sonqoman churaykuspa umaman churaykuspa aswaypas rimayman chayasunchis rimasunchis aswaypas noqa entendí que sea
llipiki entendikis. Gobierno jamon nirin kayta ruasunchis, pero mana ruakushancho. Entendini chayta, entendiku llipiku chayta, pero mana kayta wisqaspa, hajwaypas afectaspa, aswaypas chay soluciones jaman chay asunchicho. Hinaspa wajasunchis, estado nisqata, está bien wajasunchis, pero kanman forma nisqakuna wajay, ama wisqaspa hojkunata, ama aswaypas riki punkuta wisqaspa, mana aswaypas llank'ay ruwanankupaq. Chaymi kashan wajarikuy kunan tutamantanpaq, chaytariki noqapas tiqrarimushani, rimas kankumanta kunan tutamantan. 7 de la mañana ya con 40 minutos. 7:40 y estamos en la línea telefónica con Willy Escalante desde Mara. Me parece. Muy buenos días, Willy. Atentos con tu información. Muy buenos días, señores periodistas. Un gusto saludarles mediante vuestra emisora que llega a nivel regional e inclusive interregional. Y creo que gracias por permitirme dar este espacio y creo que hay algunas cosas por aclarar y estoy a vuestra disposición, señores periodistas. Bueno, Willy, definitivamente, pues esta situación, de hecho, que en la que vivimos ahorita mismo en nuestra provincia de Cotabambas, atañe, digamos, pues a la preocupación de todos, no necesariamente porque hemos estado hace unos meses seguramente en campaña y de pronto ya quizá hay autoridades electas que de hecho van a poder tomar ya la batuta en los próximos meses también o el próximo año, y de pronto pues esta situación preocupa en toda la provincia de Cotabambas y nuestra región de Apurímac y por supuesto también las otras vecinas regiones. Entiendo que hay situaciones que también usted, señor Willy, necesita aclarar con respecto a estas últimas elecciones. Le damos unos minutos para que usted se dirija a la población de Mara. Bueno, definitivamente, señores periodistas, como se sabe, yo salí en un medio de comunicación ayer porque escuché a un ciudadano, al señor William Quispe, que en esta misma emisora, informando de que hay problemas. Sí, efectivamente hay problemas, pero hay que informar lo que es y no lo que nos conviene a medias tintas, ¿no? Señores periodistas, sabemos de que el día 2 de octubre salió un ganador con la diferencia de un voto, que mi persona estaba definitivamente dispuesta a felicitar al ganador como se debe, porque ahí el 2 de octubre terminaban los colores políticos y el que gana aquí es la población mediante la meritocracia, el cual uno tiene que saber respetar, porque tenemos ética profesional y o valores. Pero, señores periodistas, grande fue mi sorpresa que según pasaban las horas nos íbamos enterando de que el triunfo era gracias a las suplantaciones. Hicimos las respectivas denuncias y tal vez no fue oportuno porque en esa misma razón también salió improcedente del Jurado Electoral Especial de Grau. Ha salido una resolución, al cual nosotros hemos apelado al Jurado Nacional de Elecciones a Lima, ya que teníamos pruebas contundentes y no obstante a esta apelación, de Lima le dieron también la razón a Grau, porque habíamos presentado después de las fechas programadas o de lo que ellos tenían. Pero al margen de todo esto, esta oficina, sin antes de coordinar con la sala de audiencia, donde se va a determinar mediante las normas vigentes, vamos a esperar y esta resolución sale dándole la razón a Grau. Pero ahora, si el Jurado Nacional de Elecciones en esa audiencia declara infundado nuestro pedido, será porque hemos presentado a destiempo. Pero no porque eso no es verdad. Eso que quede claro, por favor, señores periodistas, porque aquí se está pidiendo inclusive pruebas grafotécnicas mediante un perito para que sea legal el reclamo. Y esto quede como un antecedente para las próximas elecciones, que ya no haya más suplantación de identidad, porque eso es un delito. Quiero resaltar también de que en esta situación, señor periodista, nosotros hemos llevado una fiesta en paz. Estoy saliendo en los medios de comunicación para informar lo verídico de lo que está sucediendo en mi distrito. Y como vuelvo a decir, no como la otra parte que tal vez han creado páginas falsas e informando a la población lo que a ellos les conviene y no debería de ser así. Como le vuelvo a repetir, todas estas consecuencias es por culpa de los suplantadores. Hacen de que las elecciones no sean tan transparentes. Y no como me han echado la culpa hasta la fecha de que prácticamente Willy Escalante tiene la culpa de que en el distrito de Mara se perjudique el desarrollo de Mara. No es así, señores. Acá la culpa es de los suplantadores. Y me pregunto, ¿acaso yo he suplantado? Eso debería quedar claro y creo que
a través de este medio se está quedándose claro. Ahora, debo mencionar también, señores periodistas, que a mi persona me han hecho una contracampaña alegando que mi persona era parte de la gestión actual, era continuismo, que era candidato de la empresa minera, aduciendo que yo me había repartido dinero en la plaza de Chalhuahuacho en plena plaza pública, panfletos a nivel familiar. O sea, ha habido de todo tipo de irregularidades, creo, de publicaciones, pero apenas se dio como supuesto ganador, ahí se notó quién apoyaba a quién. Déjenme decirles, señores periodistas, que soy muy afortunado de ser un líder de muchos simpatizantes y seguidores comprometidos con el desarrollo de nuestro pueblo. Porque gracias al aporte voluntario de cada uno de nuestros simpatizantes y militantes, ha hecho que nosotros no tengamos grandes financistas. Por eso tenemos la conciencia limpia. Nada más, como una anécdota les cuento, que seguramente quedará en el recuerdo y no me dejarán mentir mis simpatizantes. Recuerdo a muchos que íbamos en mi propia movilidad, inclusive hasta aglomerados, porque es muy pequeño, pero felices por querer cumplir un objetivo de buscar el desarrollo de nuestro pueblo, que definitivamente cada vez más va quedando en el retraso abismal, a diferencia de otros distritos. Y no queramos confundir a la población indicando de que Willy Escalante tiene la culpa en el retraso de nuestro distrito de Mara. Quiero entrar a la mala, que no es herencia de su padre. Para empezar, yo soy huérfano de padre, no he tenido a un padre a mi lado, pero todas estas cosas han hecho de que yo políticamente madure aún más. Creo que hay que ser honestos, transparentes, y basta de corrupción, señores periodistas. Yo agradezco por haberme dado este espacio suficiente, creo, para poder esclarecer la situación real, lo que está pasando en mi distrito, señores periodistas. Pero no obstante a toda esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones es el que determinará, mediante una audiencia que seguramente se dará en esta semana o la semana que viene, porque lamentablemente la justicia en nuestro Perú está pues a paso de tortuga, lamentablemente, y tenemos que esperar esta audiencia. Pero no es por mi culpa, señores periodistas, que quede claro eso. Acá lo único que nosotros estamos buscando la claridad y la transparencia de las elecciones que se han llevado. Como vuelvo a repetir y como lo he mencionado ayer, todos los candidatos hemos tenido un debate distrital y como es estilo hacer en todo sitio, todos estábamos y coincidíamos de que estábamos en contra de la corrupción, de que ya se corte desde la raíz la corrupción. Pero veo y entiendo que viendo estas situaciones, creo que deberíamos ser todos en querer saber la verdad y que acá tiene que salir ganando la población, no una sola persona, porque yo represento a un partido que es Perú Libre y a mis simpatizantes. Eso sería, señores periodistas. Si hay alguna pregunta o duda, yo estoy gustoso de poder escucharlos y poder responderles. Willy, muchísimas gracias más bien por comunicarte con Radio Surfui y te hemos dado este espacio para justamente esclarecer pues lo que se viene viviendo en el distrito de Mara. Esperemos, como usted acaba de decir, pues la declaratoria, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones y en los próximos días o las próximas horas estaremos atentos y bueno, en base a ello vamos a volver seguramente a conversar con usted. Es bueno que usted haya aclarado estos temas. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Willy. A ustedes, señores periodistas, por darme este espacio. Me he callado un buen tiempo, pero ya creo que es hora de salir en los medios de comunicación. No porque sea tal vez tan tolerante, se puedan aprovechar. Yo estoy en el distrito de Mara, me estoy viendo con mis vecinos, estoy saludando a todos, no me estoy escondiendo como por ahí habían comentado. Yo creo que nadie va a estar en contra de su pueblo, en el desarrollo de su pueblo. Así que mi persona está comprometido desde luego ya en buscar el desarrollo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por darme este espacio y agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Buen día, Willy. 7:52 a.m. Creo que es importante escuchar siempre, en este caso, la voz de la otra persona, así también de la otra, que ayer se ha dado justamente un espacio también con respecto pues a esta situación que se viene viviendo con respecto a estas últimas elecciones que pues todavía está esperando, como acaba de decir Willy, Jurado Nacional
Nacional de Elecciones tendría que dar la última palabra o el veredicto final, que él mismo lo ha dicho, que va a ser en los próximos días o quizá en las próximas semanas, claro, definitivamente antes que termine el año, para que esta situación se pueda ver en el distrito de Mara, como lo ha dicho Willy. Definitivamente los que de alguna forma han aspirado a ser alcaldes o ser autoridades, pues el hecho de que quizá esta vez no les toca ser autoridad, eso no quita el seguir trabajando, el seguir siempre pensando en el bienestar y el desarrollo del distrito de Mara. Eso es lo que dice Willy, y bueno, ojalá en los próximos días ya podamos tener una información ya mucho más veredicta, o lo que el Jurado Nacional de Elecciones en este caso diga con respecto a Mara. Un voto que, bueno, de hecho que esto ha ocurrido en muchas otras localidades, Henry. Bueno, a veces el empate, y bueno, en la monedita han tenido que también ahí, y el hecho es eso, ¿no? Respetar la decisión, respetar a la población que pues en su momento ha tenido que elegir a la autoridad X. Sí, seguramente en esos lugares no hubo esta situación en el que se veía, se pueden de repente algunas evidencias de suplantación. Efectivamente, en muchas regiones existen este tipo de problemas y aún no lo podemos superar. Se han tomado diversas precauciones por parte de la OMPE, por parte de la RENIEC. Sin embargo, hay candidatos, pues por así decirlo, que crean leguleyas para poder salirse con la suya. Comentarios en redes sociales. Juan Barrientos nos dice: la Cámara de Comercio no tiene presencia en Cochabamba, solamente de lejos se dice que hay proyectos, esos manifiestan a través del WhatsApp. Judith Romero nos dice que buenos días, señores de Radio Surfuy, los que hacen paro ella lo manifiesta así, es mucha majadería, nos dice a través de de WhatsApp, del comentario de WhatsApp. También agradecerle a algunos radioescuchas que nos han manifestado que al principio no había audio. Ya solucionamos el tema inmediatamente, nos dijeron, nos comentaron ese mensaje. Rubén dice: buenos días, después de varios días volvemos a escuchar a Liz Saldívar. Qué bien que retornaron, nos dice Rubén. Edwin Copacondori: Roxana Huacho, el Estado debería cumplir con sus compromisos para dejar atrás las huelgas y toma de carreteras. Roxana Huacho también, de todos los compromisos del Estado no cumple ninguno. ¿Cómo es posible?, manifiesta Roxana Huacho. Y Luisito Torrejón García: ¿ya terminó el paro?, manifiesta. Se pregunta él a través de las redes sociales. No, Luisito, no se terminó aún los conflictos sociales. Así es, Judith Romero, como tú decías, pues desde Chalahuacho estuvo insistiendo en las llamadas mientras estuvimos en comunicación, mientras estuvimos en entrevistas. Judith, ojalá podamos conversar contigo, nos puedas llamar. Ahora sí, estamos libres al 974-782420. Y si usted también desea conversar, desea dar su opinión, no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo con lo que nosotros estamos dando nuestra opinión o con nuestros entrevistados. De pronto usted de repente tenga algún otro tipo de opinión, nosotros la respetamos, nosotros te esperamos en este número 974-782420. Y bueno, Judith dice, ¿no?, que las bambas ya debe ponerse fuerte, pues debe ponerse los pantalones, nos dice allí también, pues en sus opiniones. Son las opiniones de nuestros oyentes que de hecho vamos a poder difundirlos y también leerlos pues a cada uno de ustedes. Así es, la democracia real. La democracia muchas veces confundimos con ir una vez al año, una vez cada 4 años a votar y marcar una X sobre un símbolo. Pero la democracia real es aquella que tenemos para dar nuestras opiniones, y en Radio Surfuy estamos del lado de la democracia. Muchas veces no podemos compartir las opiniones, no compartimos opiniones, no compartimos comentarios. Sin embargo, podemos expresarlo a través del 974-782420. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Los niños ya están cerca al colegio, los papás ya estamos rumbo al trabajo y tenemos que tener un gran día, un buen día de trabajo. Así es. Bueno, ahí está entonces la información. Voy a un poquito también, antes de la llamada, entró reforzar un poco de lo que esta mañana ha dicho, pues, en declaraciones el señor gobernador de Apurímac, así también el presidente de Cámara de Comercio. Claro, muchos ahí opinan también que no son representantes
representados. Ñaña turaykuna, uyarisunchis allinchata kaita. Ña no kaykuniki zapakutiña rimarimushayku, aswaypas kay las bambas wisqakusqawan. Kunan punchawpaj, aswaypas riki pronunciamiento nesqata, urqurimunkuña, kayninchay, kay gobierno regional nesqamanta, chaynallata jariki, kay aswaypas pronunciamiento nesqata, Cámara de Comercio e Industrias Apurimaj paykuna, chaynallata jariki trabajadores, minera las bambas nesqamanta. Yachasqanchis hina, yuyarisqanchis hina, kay kaqta repetiyukullashantaq, kayna uray killakuna tiyariranchis, qhawariranchis, aswaypas sintiriranchis kan noqa ñañayturay. Mayo, junio killa kayna uray wata, uray killakuna kunan wata. Hinaspapas chaypi yachasqanchisman hina riki nisharayku. Nimusharaykiku kay wayrawasi nisqamanta pacha. Waq killakunapi sintirikunqa kay aswaypas baja de canon nisqa. Mana kaqllachu haykumunqa. Kay arcas municipales nisqaman, nitaq gobierno regional nisqaman. Chaymanta kankuna, a ver, wakianqa nirankucha, seguramente chaqaypaq chay, mana chaqaypaqchu. Sintikuranchu manachu, a ver, sintiku, agosto, septiembre killa, aswaypas riki, alcalde, chaymanta gobernador, gobierno regional nisqamanta, ni murankuchu manachu, a ver, tal obra, ajay obra, kay obra, waj obra, paralización kanqa, retraso kanqa, mana llankanqañachu, sichus 20 trabajadores kanqa, mana, cortasunchis, chungalla llankachu, mana kashanchu qolqi, mana haykumunchu qolqi, aswaypas kay wisqakusqamanta minera las bambas. Chaynachu karan manachu, yuyarishankichischu qankuna, manachu yuyarichankis, yuyarichimusaykispasya. Chayna kanariki, agosto, septiembre, nisqa killakuna. Chaymanta kunan kaqta wisqakullashantaq. Chay problema kallanqataq ya. Nisqanchisina kay huk autoridadkuna haykumushan, paykuna sintiranqaku kayta. Enero, febrero, marzo killa, seguramente, riki mana kaqllachu hayku kanqa, mana chaynallatataqchu obra nisqakunata kaqta continuidad nisqata ruwarisunchis, mana qallarikunqachu, chaymantataq kaqta comunidad kuna nisunchis imaq mana llank'ay kanchu, imaq mana kay obra kanchu, imaq timi paralizakushan kay obra, imayna kayna kaqta kay llank'ataq kay problema ñañayturay. Mana kunachallanchu, mana kay diciembre killallapichu, sino wataman chay sintirikunqa. Chayqa ñañaykuna turaykuna. Qankuna rimarichis, qankuna ch'inkayukushankis, mana ni wajarikamullankipaschu, qillqarimullankispaschu, tienda chayki, qampa kashan negocio, qampa kashan emprendimiento, y chapascha mana sintikushan. No sé, pero ojalá chaymanta huajquillakuna kaqtin riki mana kay ingreso nesqa kaqta kallaqtintaq kaqta chaymanta reclamo kay illashankataq kay nueva autoridad haykuqkunama mana huchanchu kanqa paykunaq huchan kanqa noqanchispa kay wisqanchismanta, ay mano wakichimunicho, wisqasqanchismanta, ajá, chay, entonces ñañayturay kunanqa kay diálogo nesqata. Está bien, autoridades nacionales nesqakunata wajasonchis, paykunata nisunchis, está bien, pero mana wisqaspa. Huk tipo de protesta nesqakuna kan, pero ama wisqaspa aswaypas wasikita, ama wisqaspa negocioykita, ama wisqaspa chaykunata. Hojalacha sonqoman churaykuspa chayta huk punchawkunaman, huk horaskunaman nirisway. A ver, rimarisunchis entonces. Imaynata reclamo nesqata ruwarisunchis kay Gobierno Nacional, anchikunata, aswaypas qhawarinanchis kanqa. 8 de la mañana ya en punto. Vamos a comunicarnos en todo caso con la información deportiva. Vamos a entrar, Sami Canales ya debe estar haciendo el calentamiento correspondiente para esta mañana. Aunque no, me dice por acá, a ver, ha respondido, creo, no le he escrito. A ver, vamos a tratar en todo caso, a ver, de repente nos ayuda pues nuestro compañero de labores, Gonzalo, que también le encanta el deporte, de repente allí, y de pronto pues podemos tener esta información. Mientras tanto, mientras nos vamos a contactar con nuestros compañeros de labores con respecto a la información deportiva, también a primeras planas, voy a darles la información preocupante, lo que también viene viviendo nuestra provincia de nuestra provincia de Cotabambas, nuestra región de Apurímac básicamente, no solo con esta paralización y pues la disminución de ingresos a través del canon, a través de regalías, sino también otro problema que se suma a nuestra
región de Apurímac. Y es pues estos incendios forestales que se vienen viviendo. 3 pobladores ya, amables oyentes, hay que ponernos esto también las manos en el pecho. 3 pobladores fallecidos por los incendios forestales ya se vienen sumando en nuestra región de Apurímac. 2 varones, una mujer, son víctimas de esta irresponsabilidad que se viene viviendo. No sé si serán por nuestros agricultores, no sé si serán por personas extrañas, no lo sé de quiénes serán, pero la incapacidad de las autoridades y los funcionarios también viene sumando esta situación. Ya son 3 los que subieron esta cifra de los pobladores fallecidos en nuestra región por los incendios forestales que se registran estos últimos días y meses también en nuestra región de Apurímac. La última víctima se trata pues de Raúl Ustúa Fernández, de 58 años, tan joven este señor, igual que pues le ha alcanzado la muerte, que encontró esta trágica muerte en el sector de Trujipata, esto en Abancay. El cuerpo del infortunado docente fue hallado por unos pobladores la mañana del último lunes, luego pues del dantesco incendio forestal que se produjo la noche del último fin de semana. Con este deceso suman 3 las muertes de pobladores como consecuencia de estos siniestros ambientales. No se pues informó si hay detenidos, acusados de ser estos presuntos autores. Y el poblador Hilario Araranca Pacocha, de 43 años, murió también calcinado por tratar de salvar a sus animalitos, como recordamos, en un feroz incendio, esto en la comunidad campesina de Acpitán, en el distrito de Coyllurqui, en nuestra provincia de Cotabambas. De igual manera ocurrió también con Mercedes Portilla Pérez, de 65 años, quien perdió la vida por intentar recuperar varios de sus carneros, de sus ovejitas, de estas llamas. Esto fue en el distrito de Lucre, en Aymaraes. Los bomberos continúan luchando contra las llamas que luego de extinguirlas pues se vuelven a reactivar con estos fuertes vientos que se vienen registrando en nuestra región. Cabe anotar, recién la tarde de ayer pues se han reunido el Comité de Emergencia Regional de Apurímac con las instituciones que integran la plataforma regional de riesgo de desastres, coordinaciones, actuaciones, pues que se vienen dando recién desde ayer prácticamente frente a estos 3 pérdidas que se han tenido en nuestra región, Henry. Así es, y es lamentable cada vez que existe una situación de emergencia, sean por incendios, sean por heladas, las autoridades se manifiestan en ese instante, cuando ya ocurrió el hecho. Sin embargo, no hay una planificación. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si las lluvias se retrasan y los incendios empiezan a propagarse? ¿Qué pasaría si las heladas de repente el próximo año, junio, julio de 2023, existen, aparecen, reaparecen y son muy intensas y tienen un tiempo prolongado y pueden causar daños a nuestra población? ¿Qué pasaría si? Esa preguntita no nos estamos haciendo las autoridades, sino estamos haciendo planes de contingencia frente a estos fenómenos que pueden causar desastres en la población. Incendios, no se planificó, no se prevé previsto, ¿no? Algún tipo de manejo respecto a la falta de lluvias y la ocasión de incendios. Es una irresponsabilidad definitivamente, y hagamos el llamado a la población. Si bien es cierto, semanas atrás nosotros hemos conversado en este medio de comunicación mismo, el responsable de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, y nos manifestaba esta preocupación tremenda de que pues en su mayor parte, de acuerdo a las investigaciones que ellos venían desarrollando, quien producía este incendio, en su mayor parte pues se dieron con la sorpresa de que eran nuestros adultos mayores, porque todavía aún tienen esta creencia, Henry, de que pues claro, quemando va a crecer un nuevo pastizal, va a llamar a la lluvia si quemamos. Ya no, hagamos entender a nuestros adultos mayores, si esto está ocurriendo en tu comunidad, hazle entender, usted joven, señora, caballero, usted señor, hazle entender, explícale de que eso no es así, eso es un mito, es una creencia nada más que queda atrás pues de que estemos quemando nuestros pastizales, de que estemos quemando nuestras plantitas y de pronto todos los animales
pues que viven en este medio en el que se han quemado. Situación compleja que vive ahora mismo nuestra región de Apurímac, pérdidas de muchas plantaciones de eucaliptos, plantaciones de pinos, plantaciones, y en algunos lugares fueron afectadas también estos paltos, las plantaciones de paltitos que pues estaban empezando para poder emprender en cada familia. Imagínate con esta quema, estos incendios forestales que se viven en nuestra región. Y efectivamente, la pérdida no solo es de flora, también es de fauna. Ayer veíamos precisamente imágenes de vicuñas que habían sido afectadas por los incendios. Muchas de ellas estaban calcinadas y aún seguían vivas. Es lamentable ese hecho. Y bueno, imaginamos que tuvieron que sacrificar esas pobres vicuñas, esas pobres alpacas que han sido víctimas de estos incendios. Y esto estamos hablando de animales de producción. Sin embargo, existen animales salvajes que también han sido afectados. Muchas aves, muchos mamíferos, muchas lagartijas también han sido afectadas, y hemos perdido no solamente riqueza vegetal, sino también en cuanto se refiere a la fauna silvestre de nuestra zona, que va a ser muy difícil de recuperar. Así es, y bueno, decíamos también al inicio de este informativo de que esta situación definitivamente no solo ocurre en nuestra población o en nuestra provincia, sino también en la hermana provincia de Chumbivilcas, que ahora mismo están viviendo con esta situación difícil de que pues ha sido afectada. Igual ellos tienen también allá sectores donde pues tienen la reserva de las vicuñitas, y de pronto ha sido afectado este lugar y han sido decenas de vicuñas que han sido afectadas y quemadas, que están pues circulando en las redes sociales. Un sufrimiento tremendo realmente lo que viene ocurriendo. Vamos, Henry, con la comunicación. Así es, y estamos con Gonzalo Wirce, nuestro compañero, en la cabina número 3 o 4. Ya no sabemos dónde está. Pero en alguna cabina. Está en alguna cabina. Estamos seguros que está en una cabina. Entonces ya él está con la información deportiva para el día de hoy, en reemplazo de Sami Canales. Sami pidió permiso y nos hemos olvidado. Perdón. Efectivamente. Bueno, entonces Gonzalo nos va a apoyar en esta mañana con la información fresca de los deportes. Sí, así es. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo estamos en la Copa Perú? ¿Qué pasó por ahí? Gonzalo, buenos días. ¿Estás en contacto? Se perdió. Vamos a llamar nuevamente, ¿ya? Esa cabina de repente está muy cerrada y de pronto pues no hay mucha señal, entonces vamos a comunicarnos nuevamente con Gonzalo para que nos dé la información deportiva en esta mañana, compartir con ustedes. Y bueno, hay que estar, digamos, al tanto de lo que viene ocurriendo, Copa Perú y no sé, tantas otras copas seguramente. Así es, sí, ahora están con contratos y descontratos. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricu. Como siempre, tenemos ya las noticias deportivas hoy, 15 de noviembre del año 2022. Se están moviendo los contratos, las renovaciones, los nuevos jales en lo que es la Liga 1 de nuestro país. Y uno de ellos podría ser también los jales que tiene, digamos, Universitario, Melgar, Alianza y Cristal. Empecemos por Universitario. ¿Por qué? Porque están pretendiendo jalar a Pérez Güedes, que estuvo jugando en Melgar en la última temporada, y los números que seducen a Universitario y los registros de Pérez Güedes con Melgar en la última temporada. El volante argentino es una de las opciones que Universitario maneja para potenciar su zona ofensiva, así que vamos a dar algunos de estos detalles. No son tiempos de decisiones en realidad para, dar cara nuevamente al reciente o al nuevo campeonato que se viene en la Liga 1, y Universitario de Deportes, pues por ello la directiva junto al comando técnico de Carlos Companucci ya trabajan en el proyecto deportivo 2023, donde tendrán dos competiciones, la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Y en medio de esa tarea, un nombre que ha llamado mucho la atención fue el de Martín Pérez Güedes, quien en el 2022 ha sido pieza clave en el Melgar de Arequipa, club que llevó a las semifinales de la Copa Sudamericana y a la final del torneo local, ¿no? Recordemos que Melgar cayó ante Alianza Lima y Alianza Lima se coronó como campeón de la Liga 1. Y bueno, a lo largo de la temporada, el volante del cuadro rojinegro completó 2.562 minutos, siendo partícipe en 40 encuentros,
Sí, se convirtió en pieza clave, tanto para Néstor Lorenzo, hoy a cargo de la selección de Colombia, como para Pablo Lavallén, se desempeñó en el medio campo y a veces también como extremo. Cabe destacar que este jugador, Martín Pérez, sumó 9 tantos a lo largo del año e incluso también anotó contra el mismo Universitario de Deportes en el compromiso donde ambos igualaron 1-1 en el Estadio Monumental. Así que vamos a ver cómo le va con este nuevo jale a Universitario de Deportes. Está viniendo desde el cuadro rojinegro, cuadro que ha alcanzado muchas cosas en el año 2022 y una de ellas la semifinal, recordemos, de la Copa Sudamericana. Hay muchos jales que se están pretendiendo, están negociando, esta es época de negociaciones, ver quién da más, quién da menos, y ya vamos a estar pronto sabiendo cuáles son los equipos oficiales de cara al año 2023. Pero hay algo también muy interesante, amigos, porque estamos ya a muy pocos días de empezar pues el Mundial, la Copa del Mundo 2022, y nosotros tenemos algunas noticias con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, Byron Castillo pues no va, tras conocer que no irá a Qatar 2022, Byron Castillo compartió un mensaje, dijo: orgulloso de ustedes, menores, los quiero un mundo, vamos con fe, apuesto a todos ustedes, el sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo, me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida sería bien aburrida, ha dicho Byron Castillo pues cuando ya se ha enterado que no va al Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este martes un alto al fuego en Ucrania durante el mes que se celebrará el Mundial de Fútbol a partir del próximo 20 de noviembre, durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla de Indonesia de Bali. También, por ejemplo, tenemos más noticias para todos ustedes acerca del Mundial. Nada más y nada menos que Shakira, señoras y señores, Shakira va a ser la que va a cantar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022. Shakira, recordemos que ha sido muy polémica últimamente por, los problemas que tuvo con Gerard Piqué y la separación reciente, pero ella va a estar presente en el Mundial Qatar 2022. También tenemos más noticias sobre el mejor jugador del mundo, Messi, y 6 récords a la vista con los que dejaría huella en el Mundial Qatar 2022, el último Mundial de uno de los mejores jugadores del mundo. Messi no solo entrará a formar parte en Qatar 2022 de los jugadores que han disputado más mundiales en la historia, sino que tiene a la vista nuevos récords con los que deja su huella en la competición. Uno de los jugadores que más expectativa despierta a pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022 es Lionel Messi. El genio rosarino y astro del PSG es la gran esperanza de Argentina y de varios fanáticos del mundo del fútbol. Se espera que él y Argentina levanten la copa para que pase a la historia. Su aporte en lo colectivo será muy fundamental para abordar la tercera estrella en la camiseta de la albiceleste, aunque el futbolista de 35 años también tiene la mira puesta en 6 récords personales que los vamos a detallar. Mayor número de partidos. Él ha disputado un total de 19 partidos repartidos en 4 mundiales. Mayor número de victorias. El alemán Miroslav Klose acumuló 17 triunfos en 4 mundiales, Messi lleva 12, así que está muy cerca de batir este récord. Es el primer jugador en dar asistencias en 5 mundiales, tiene más partidos como capitán, mayor tiempo transcurrido desde el primer gol en un mundial y el último, y es el primer argentino en marcar en 4 mundiales. Ojo, aquí está a punto de batir muchos récords Messi, el argentino que va a jugar su último mundial. Y para terminar con noticias locales, Bernardo Cuesta, el capitán del cuadro rojinegro, comunicó a Melgar su inapelable decisión tras recibir ofertas de México. El máximo referente del conjunto dominó, Bernardo Cuesta, recibió ofertas de México poco antes de afrontar la final en la Liga 1, ¿no? Es uno de los futbolistas que más ha destacado, digamos, en el 2022. Bernardo Cuesta es capitán del equipo rojinegro. Su aporte ha sido fundamental para los intereses del Fútbol Club Melgar. Y justamente sobre ese trascendental partido, el Libero pudo conocer que Fernando Cuesta recibió ofertas de México previo a la final ante Alianza Lima, un aspecto que generó cierto impacto en el delantero y en toda su hinchada, y ha tomado la decisión de no aceptar las ofertas de México, así que los hinchas del Melgar pueden estar tranquilos porque van a tener Cuesta
para rato todavía. Y bueno, para recordarles que de alguna forma la Copa Perú se viene desarrollando, ya faltan los partidos de vuelta, amigos, recuerden que faltan los partidos de vuelta, se desarrollaron ya el fin de semana pasado, el día de ayer estuvimos comentándolo, algunos de los resultados que tuvo la Copa Perú. Y bueno, de alguna manera ya se van apuntando. Por ejemplo, en Sechura, Defensor La Bocana derrotó de local al César San Agustín por la ida de los cuartos de final de la Copa Perú y remontó el compromiso y superó a la visita por 4-1. Así que se aproxima al cuadrangular final. El Garcilaso, recordemos pues que perdió 2-0 y vamos a ver el partido de vuelta. Muy bien, Liz, Henry, estas son las noticias deportivas. Hoy nosotros nos reencontramos el día de mañana con muchas más novedades. Gracias, Gonzalo. Y bueno, a reforzar los equipos para el próximo año. Hay muchas contrataciones y hay también muchos desligues de los clubes. Hasta el día de mañana, Gonzalo. Hasta mañana, amigos. Ahí estaba Gonzalo Huirce precisamente para darnos la información deportiva, futbolística, cómo está en el plano local y nacional. Lamentablemente, Social El Olivo fue eliminado ya anteriormente. Ya no tenemos representante de Apurímac en la Copa Perú. Sin embargo, aún está la vecina región del Cusco, donde Deportivo Garcilaso tiene que recibir a Ecosem. Tiene un marcador de 2-0 y puede ganar por 2 goles de diferencia y clasifica por estar mejor posicionado en la tabla de posiciones. Bueno, ahí está la información deportiva. Ah, ya tenemos ahí. Perfecto. Es ¿sí? el del día de ayer. De ayer. Bueno, ya, en unos instantes buscamos. Viene, venimos nosotros nuevamente, retornamos con los diarios de circulación regional, nacional, para poder compartir, pues, de hecho, con ustedes esta mañana. Tienen comentarios, tienen avisos, tienen saludos, como ustedes deseen, al 974-782420, estamos allí, atentos para poder conversar con ustedes y de hecho leerlos también vuestros comentarios. Ya siendo 8 de la mañana con 19 minutos. En unos instantes vamos a ingresar con los principales diarios de circulación regional, nacional. Regional, en realidad sí, ya tenemos entre manos. A ver, vamos a buscar los diarios de circulación nacional para poder compartir con ustedes. ¿Qué dicen en sus principales portadas para esta mañana? Vamos compartiendo ya con el diario del Pregón, el diario de Apurímac. Y bueno, de hecho habla pues con respecto a estos dantescos incendios que se vienen registrando en nuestra región de Apurímac. Bueno, ¿qué esperan? Dice en su titular principal, para solicitar la declaratoria de emergencia ambiental. Mortal incendio, ponen en letras grandes en rojo y de hecho las fotografías pues de estos incendios entre los árboles de eucalipto viene en su titular principal el Pregón. Dice también, sube a 3 los muertos por incendios forestales en Apurímac. Última víctima murió calcinada por fuego en el sector de Trujipata, esto en Abancay. Y justo leíamos, ¿no?, la nota hace unos instantes y hablaba que era un docente. Nos imaginamos que quizá era un docente que se estaba trasladando de repente a su institución educativa o estaba de retorno de su institución educativa y una tragedia pues que ha ocurrido o que ha alcanzado este docente, esta última víctima que ha muerto calcinada. Así es, y como labor docente muchas veces se tiene la intención de ayudar, quizá trató de ayudar en apagar dicho incendio y lamentablemente perdió la vida. En imágenes podemos ver el incendio de la zona en un bosque y muchas personas tratando de sofocar dicho incendio. Y bueno, también entre sus titulares nos dice Pregón para esta mañana, todos pusieron el hombro. Incendios forestales de Abancay y Tamburco fueron controlados hasta ayer la tarde al 90%. Eso no quiere decir pues que en cualquier momento puede revivir este fuego y pueda seguir afectando. Por otro lado, perdieron implementos. Bomberos de Abancay y Tamburco
dice, requieren pues de mayor equipamiento. ¿Qué pasó ahí también? Bueno, estas emergencias pues lo que pone en evidencia la falta de equipamientos de los bomberos también en nuestra región. Según Sala Situacional, 41 casos nuevos de COVID-19 reportados los últimos 20 días en Apurímac. Vámonos con el diario El Chasqui, que tiene en su portada una fotografía de los incendios, los bomberos y mucha población tratando de mitigar. Dice, suman esfuerzos para mitigar incendios. Eso dice en la portada. Además dice, Apurímac refuerzan prevención y protección sanitaria ante incremento de casos COVID-19 en Abancay. En Musaf celebró 25 aniversario de reconocimiento oficial y en Abancay también consternación por fallecimiento del profesor Raúl Ustua en Trujipata. Esto también con el incendio. Es el mismo profesor que manifestaba el pregón. Bueno, definitivamente los diarios de nuestra región están hablando pues con respecto a esta situación que ha vivido nuestra región y que está viviendo con el tema de incendios forestales. Nos vamos ahora sí hasta la región de Cusco y también hablamos pues o están hablando con respecto a los incendios. Les decíamos hace unos instantes, dolor por irreparables pérdidas. A los hay cuatro muertes, dice que ya se han registrado por incendio forestal, esto en la región de Cusco. Otra tragedia ecológica se suma. Reserva de vicuñas en Chumbivilcas fue devorada por el fuego y más de 35 resultaron calcinados. Ay, Dios mío, qué pena realmente lo que ha ocurrido en nuestra hermana provincia de Chumbivilcas. Pobladores piden apoyo para apagar fuego que continúa y sigue afectando flora y fauna en esta zona. Esto dice el diario El Sol de Cusco. Por otro lado, también dice, por deficiencias en construcción de parque deportivo, esto en Paucartambo, Contraloría detecta prejuicio de 360,000 soles. Qué vergüenza realmente. Por otro lado, hay una responsabilidad de los partidos políticos en presentar candidatos que tienen problemas. Sin embargo, nosotros somos los que los ponemos ahí, así dijo Eduardo Herrera, director de Cuscachay. Candidatos Werner Salcedo y Eddie Cuellar deben explicar investigaciones que afrontan en la región de Cusco. Vámonos con el diario El Tiempo, también de Cusco. Incendios forestales dejan estudiante muerto en la convención y reserva de vicuñas destruida en Chumbivilcas. Y en imágenes vemos las decenas de vicuñas que han fallecido calcinadas. Realmente pena. Es una tragedia. Es una tragedia que viene ocurriendo con estos incendios forestales. Ay, Dios mío, estas fotografías. Igual, el diario El Cusco, también de la región de Cusco, dice, pues, intransigencia puede provocar daños al Cusco. PCM se había comprometido a modificar norma, pero funcionarios de segunda orden discreparon con decisiones a favor de Cusco. Y también sus titulares, de hecho, trae la fotografía de estas vicuñitas calcinadas, quemadas. Mira. Y lo denominan ecocidio. Ecocidio. No hay otra manera de denominar. No hay otra forma. Realmente es un ecocidio en Chumbivilcas. Fuego iniciado en Belille ha devastado la reserva de vicuñas en Santo Tomás. Cientos de valiosos camélidos han muerto. Pobladores hicieron todos los esfuerzos para evitar tragedia, pero fueron sobrepasados, pues el fuego en la segunda reserva natural de la región de Cusco, que soporta este terrible daño que ha vivido ayer la provincia de Chumbivilcas. Vámonos con los diarios nacionales. Perú 21, mexicana conoce a peruano 14 años menor en videojuego en línea, vende todo y se muda a Huacho a consolidar su amor. Pero hace 7 días desapareció. Manifiesta la policía, sospecha que el cadáver desmembrado encontrado en una playa podría ser de ella. Una historia
de horror. Ay, de horror realmente. 8 de la mañana con 25 minutos. Mientras tanto, el Comercio nos trae en sus principales titulares. Esta mañana Fiscalía investiga a ministra Chávez por contratación de allegados. Se le abrió pesquisa a la titular de Cultura por presunto aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias. 200 asociaciones civiles plantean reformas políticas y adelanto de elecciones. Manifiestan en la República. Coalición Ciudadana se pronuncia ante la crisis que afecta al país. Bueno, y también en el Comercio, una información muy, muy positiva y alegría para nuestro país. Kimberly García está entre las 5 finalistas para ser elegida la mejor atleta del año. Qué bonita noticia realmente que sobre estas situaciones que a veces leemos, pues nos trae también para nuestro país. Cerrón usó a PL de fachada para ingresar dinero sucio, e indica así la Fiscalía. Vámonos con el diario Expreso, que manifiesta justamente en torno a este tema. Se complica situación de Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón y Guido Bellido, y también de Pedro Castillo. Colaborador eficaz reconoce que el dinero depositado a la cuenta de Guido Bellido era proveniente de coimas, las cuales recolectaba mediante la aprobación irregular de los exámenes de manejo para obtener licencia de conducir mientras era gobernador regional Vladimir Cerrón. ¿Qué tal, joyita, no? 8 de la mañana con 27 minutos y la razón para esta mañana, de hecho, con el rostro todo allí sorprendido, pone pues en su titular: Fiscalía lo implica con pitufeo y pues teme que pase a la clandestinidad. Alerta por fuga de Cerrón. Hay 300 elementos de convicción que lo vinculan con red criminal y lavado de activos. Desbalance supera los 6 millones y prisión es inminente, señala así fiscal. Rastreo de dinero sucio llega hasta la campaña de Pedro Castillo, advierten, así dice La Razón esta mañana. Vámonos con el diario Gestión, el diario empresarial, el diario de economía y negocios del Perú. Empresas peruanas retoman interés por firmas extranjeras. A octubre se compraron 11 compañías en otros países, más de doble que en 2021, pero aún debajo de años pre-COVID. Colombia fue el mercado más atractivo ante la reforma tributaria de Petro. Ahora sería Chile, según especialistas. Esto en el diario Gestión. Y bueno, la Exitosa en su diario también dice esta mañana: presidente de comisión ad hoc denuncia que no aportan nada en las reuniones. MEP trabaja pago, dice a fonavistas. Por otro lado, también Exitosa para esta mañana dice: fiscal de la Nación abre investigación a ministra de Betsy Chávez en manos de la justicia. Vámonos ahora al diario Ojo. ¿Se acuerdan que fue el concierto de Bad Bunny? Este reggaetonero, trapero. No sé cómo si canta, no sé qué hace. No sé si canta o desencanta. No lo sé. Pero lo cierto es que tiene millones y millones de seguidores y seguidoras. Y Ojo pone en su titular: les dieron gato por conejo malo. Miles de fans estafados con entradas para concierto de Bad Bunny. Tras el primer show, la policía reportó más de 3,000 personas engañadas. Jóvenes de todo el país se quedaron con los crespos hechos con boletos clonados o falsificados. 3,000 a 900 o 1,000 soles. Son casi 300,000 soles. Imagínate. Y muchos sospechan que podría ser, dicen, esta reina pues de las estafas, que también ha sido el anterior, no sé quién contra vino. Daddy Yankee. Ajá, y probablemente pueda ser una red así no sé si así denominarlos, ¿no? Criminales que estafan también obviamente a estos jovencitos, y puede hacer lo mismo, puede ser, dice ella misma. Bueno, las investigaciones seguramente van a dar. Sí, así es. Vámonos al diario deportivo. Libero, llueve en los jales, manifiesta, llueve en los jales. Se mueve el mercado de transferencias. El bicampeón busca a Brian Reina y Gaby Costa para su equipazo. Ojalá que no. Brian Reina sí, posiblemente, pero Gaby Costa espero que no.
Por su parte, la U arregló con Martín Pérez Guedes y se ilusiona con Irven Ávila para tratar de tentar por su bien el campeonato del año 2023. Pues son equipos que invierten una millonada, una salvajada en lo que se refiere al torneo nacional peruano. Muy bien, 8 de la mañana ya con 30 minutos. Llegamos a la parte final porque viene la información también, continúa desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con el informativo Yanca. Ya en unos instantes ellos también, en unos minutos ya entran. Nosotros nos despedimos en esta edición. Liz Aldívar estuvo con ustedes. Henry Borda, Gonzalo Huirce, Javier Chequia, Guillermo Recharte también estuvieron detrás de los micrófonos, detrás del programa de Willaricuy a través de Radio Surfui. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos mañana con el informativo Willaricuy. Tupacunanchis Camaña. Tupananchis-Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.